menos nos movemos y en ese contexto precisamente saludamos a Almudena Benedites, responsable de gestión de CARTES para Iberia de Julius Baer. Almudena, muy buenas, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, Almudena, si establecemos una fotografía general y hacemos balance rápido de 2022 y empezamos a dar el salto hacia 2023, ¿cuáles son las variables o los factores que ahora mismo deberíamos tener sobre la mesa bien presentes? Bueno, yo creo que el 2023 probablemente veamos cómo se suavizan las tendencias del 2022, pero van a seguir ahí, ¿no? Sobre todo la subida de precios y el crecimiento, ¿no? Que es la gran incógnita, la posibilidad de una recesión a nivel global. Nosotros confiamos en que sí que va a haber una relajación de la tendencia al alza de los precios, cosa que ya hemos empezado a ver en los últimos datos, y probablemente también veamos una desaceleración del crecimiento. A día de hoy confiamos en que se va a poder evitar esa temida recesión y seguramente es prácticamente muy difícil que se produzca una recesión sincronizada, en el caso de que se produzca esa recesión en algunas partes de la economía mundial, pero en cualquier caso no será global. Y como digo, esperamos que también la subida de precios tan brutal que hemos vivido en el año 2022 pues empiece a suavizar. Tenemos ya también de una última actuación por parte de los bancos centrales más mediáticos en 2022. Intentamos también adelantarnos a cuál podría ser el entorno de política monetaria para 2023. El Banco Central Europeo mantiene que va a seguir subiendo los tipos de interés por más tiempo, no nos dice exactamente hasta qué punto. Con la Reserva Federal estamos un poco en las mismas, aunque parece que el discurso no sabemos hasta qué punto decirlo, que se construye sobre una base más sólida, pero sí parece que Jerome Powell en estos momentos está consiguiendo transmitir algo más de confianza a los mercados. Es más, en Estados Unidos se empieza a hablar ya no solo de una pausa, sino de la probabilidad de un recorte de tipos de cara a la segunda mitad de 2023. ¿Hasta qué punto ese panorama podría ser cierto? Bueno, desde nuestro punto de vista no sería necesario subidas adicionales por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. Es verdad que esto contradice un poco lo que anunció Powell en su última comparecencia, que hacía indicar que probablemente los tipos podrían subir más, hasta el 5,10, llegó a decir. El mercado no se cree de alguna manera esta indicación. De hecho, ahora mismo pues el mercado considera que no va a haber esas subidas o al menos no van a subir tanto. La verdad es que la clave está ahí, porque va a depender mucho el que haya una recesión o no de dónde pare la Reserva Federal. Desde nuestro punto de vista ya debería ser suficiente, ya estamos viendo esos datos de precios suavizándose. De hecho, si miramos los últimos 5 meses, la bajada es bastante espectacular, pero esa va a ser la clave, ¿no? No descartamos incluso que pudiera haber una bajada el año que viene, como tú bien indicabas, pero es complicado saberlo a día de hoy, ¿no? El problema de la situación actual es que hay muy poca visibilidad y que estamos muy dependientes de los datos que se van publicando y sobre todo de la lectura que el Banco Central, la Reserva Federal, hace de esos datos. Pero como decía, desde nuestro punto de vista creemos que no es necesario subir más los tipos de interés, que hay que dejar un tiempo para ver el impacto de esa subida de interés que hemos tenido. Hay que recordar que es la subida más rápida que hemos vivido, con 7 subidas consecutivas en el mismo año, lo que generalmente se suele hacer en un periodo muchísimo más largo, en torno a 5 o 6 años. Y esta vez lo hemos hecho con mucha rapidez y todavía no hemos podido ver el impacto en la economía de esa subida de tipos de interés, ¿no? Por tanto, nosotros creemos que lo prudente sería esperar. Si finalmente los datos macroeconómicos que veamos confirman esa desaceleración, incluso esa posible recesión en Estados Unidos, pues no es descartable que la Reserva Federal actúe con esa misma rapidez y que incluso pueda bajar tipos el año que viene. Almudena, cuando dices que no es necesario subir más los tipos de interés, ¿hablas única y exclusivamente por parte de Estados Unidos o ambos, Estados Unidos y Europa? Bueno, sobre todo Estados Unidos porque la amplitud de la subida ha sido mucho mayor y mucho más rápida, ¿no? En Europa, por otro lado, la inflación se explica fundamentalmente por la subida de los precios de la energía y los alimentos, ¿no? Y cualquier mejora en cualquiera de estas dos variables pues debería también provocar una bajada de precios significativa. Ya estamos viendo una bajada del precio del petróleo. Lo que ocurre es que como en Europa lo pagamos en dólares y al mismo tiempo pues el dólar durante el año 2022 se ha revalorizado mucho, aunque las últimas semanas hemos tenido
bueno, pues cierto recorrido inverso, la realidad es que no se ha abaratado tanto el precio de la energía en Europa como en el resto de Estados Unidos. Pero si vemos una caída de los combustibles, muy probablemente los datos de inflación en Europa también bajen considerablemente. Y a lo mejor no es necesario tampoco que haya subidas, o al menos no muchas adicionales. Aquí Cristina Lagarde, en la última comparecencia, también dejó abierta la posibilidad de subidas de tipos. Yo creo que es probable que todavía veamos alguna más, pero va a depender mucho, como digo, de esos datos de inflación, que creemos que deberían mejorar considerablemente en los próximos meses. Almudena, una última cuestión, teniendo en cuenta el horizonte que nos dibujaba sobre todo en la primera cuestión, ¿por dónde pasarían ahora mismo las principales oportunidades de inversión para 2023 desde Julius Baer? ¿Cómo lo estáis viendo? Pues vemos bastantes oportunidades tanto en la renta fija como en la renta variable. Yo creo que la renta fija, el año 2022 ha sido un año histórico, probablemente el peor comportamiento de los últimos 3 siglos, y empezamos a ver oportunidades incluso sin necesidad de asumir demasiado riesgo, ¿no? Comprando renta fija con grado de inversión, todavía sin necesidad de incrementar mucho la duración. Estamos viendo rentabilidades muy interesantes y eso es algo que no ocurría desde hace muchos años. Y en la renta variable también creemos que hay valor, ¿no? En el año 2022 hemos visto una contracción de los múltiplos muy considerable. Es verdad que todavía no se han revisado a la baja las estimaciones y en el caso de que entremos en un escenario de recesión, pues quedaría por ver esa baja de estimaciones por parte de los analistas, lo cual podría suponer caídas adicionales, pero creemos que sí que hay valor, sobre todo si nos posicionamos en compañías con alta capacidad de generación de caja libre, poco endeudadas, con capacidad de fijación de precios. Creemos que un entorno de más incertidumbre pueden comportarse muy bien. Y seguramente a lo largo del 2023 vamos a ver oportunidades también para tomar posición incluso en los sectores más cíclicos, ¿no? Pero quizás por la falta de visibilidad ahora, pues dentro de la parte de renta variable estaríamos posicionados un poco más defensivos que lo que a lo mejor aconsejaría a lo largo del 2023. Pues nosotros nos quedamos con ese foco, con la fotografía general que dibujamos para 2023, oportunidades de inversión, de la mano de Julius Baer. Almudena Benedit, muchísimas gracias, responsable de gestión de carteras para Iberia de Julius Baer. Un placer. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros enseguida ponemos el foco